Consejo Federal de Educación se reúnen habitualmente, pero esto se da en el marco de declaraciones que ha hecho el ministro de Educación de la Nación sobre el análisis, digamos, de un supuesto regreso a las aulas durante los próximos días. Luciana Campigotto nos va a hablar de este tema. Lucy. Dani, ¿cómo estás? Bueno, justamente es una reunión que está prevista que se realice esta tarde por parte del Consejo Federal de Educación, obviamente comandada por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, que se va a reunir de modo virtual con los 24 representantes de las diferentes jurisdicciones del país relacionados con la educación. Lo que quieren debatir es la posibilidad de la vuelta presencial a las clases, pero no una vuelta masiva, sino una vuelta para aquellos alumnos que están finalizando cada uno de sus ciclos. Hablamos de séptimo grado en primaria y de quinto o sexto año en la secundaria. Si bien saben que ya el año está prácticamente avanzado, estamos prácticamente finalizando, aseguran que sería importante definir una agenda justamente para darle un cierre a este ciclo que imaginemos para cada uno de estos alumnos es muy importante. Algunos van a pasar a la universidad y otros van a pasar a la secundaria, ¿no? Teniendo en cuenta que desde educación se está hablando de un ciclo en conjunto ya con lo que es el 2021. Por eso, y lo que se especula, Daniela, es que finalmente hoy el ministro de la Nación va a dar el visto bueno y la autorización para que se vuelva a clases de modo presencial, siempre y cuando esto lo autorice cada uno de los referentes de las jurisdicciones de las provincias que componen nuestro país. Es decir, cada gobernador va a definir y va a decidir si efectivamente pueden volver a las clases presenciales. La idea es hacerlo bajo un protocolo estricto, por supuesto, y en algunas zonas que se permita realizar esta vuelta presencial para solamente aquellos alumnos que están en el quinto año o sexto año de la secundaria o en Justamente, Lucy, nosotros cuando hablas de esto de las antes de ir con la opinión que tenemos, que es muy importante, vos decías recién respecto de algunas zonas, una situación se ha dado en San Luis en las últimas horas, para poner como ejemplo que no todos los establecimientos educativos vuelven a las aulas, digamos, a tener clases presenciales, porque se toma en cuenta justamente este parámetro, ¿no? Exactamente, en San Luis fueron 12 las escuelas que volvieron, son todas escuelas de zonas rurales, pero a diferencia de lo que se va a debatir esta tarde, en estos casos volvieron todos los grados. Y lo que se quiere ver aquí en el resto del país es la posibilidad de que vuelvan los últimos años, también teniendo en cuenta, Dani, lo que dijo el diputado Sergio Massa, que habló de la necesidad de que vuelvan los últimos años. Obviamente en estas decisiones se mezcla lo político, se mezcla, hay muchas cosas que se ponen en juego a la hora de tomar una decisión de este tipo, pero es cierto, en San Luis volvieron las clases y enseguida vamos a repasar lo que había dicho el ministro Nicolás Trota después de esta vuelta que se dio en el día de ayer en 2 escuelas puntanas. Te decía, ¿qué dicen los profesionales? Nosotros consultamos justamente a la presidenta del Colegio Profesional de Psicopedagogos de la provincia de Mendoza y nos decía que sí, es importante, más allá de que ya está finalizando el año, que los alumnos que están cerrando su ciclo tengan un cierre presencial. Y allí también destaca ella que esta pandemia ha puesto en valor y en relieve lo que es la educación que se da en las aulas, ¿no? Más allá de que la educación se ha mantenido y ha seguido, es importante rescatar y revalorizar lo que se da, esa magia que se da únicamente en el aula entre la docente y los alumnos. Compartimos la opinión de esta licenciada y después avanzamos. Bueno. Vino a poner en evidencia la pandemia de que era necesaria una educación presencial también, porque esta educación en emergencia, con otros tipos de formatos, vienen a mostrar también de que la escuela es necesaria y que muchas veces la presencialidad es la única manera de acceder al servicio educativo. El momento no sería, digamos, un momento adecuado para volver masivamente a las escuelas. Sí hay que tener en cuenta que las finalizaciones de ciclo, como el séptimo grado o el quinto año o el sexto año en el caso de las escuelas técnicas, es un momento donde hay que dar un cierre a todo un ciclo que se transitó, y hay muchas situaciones donde ese cierre no ha podido darse por diferentes variables de accesibilidad al servicio educativo o a la continuidad en la trayectoria. Va a ser un periodo intensivo donde se puedan recuperar saberes o puedan integrarse más que recuperar, porque esta idea de recuperar los saberes da la impresión de que no ha habido una construcción, y la verdad que ha habido una construcción
muy importante, no solo de conocimientos en lo que la representación social común entiende que tiene que ver con la acumulación de un saber, sino con la construcción de habilidades y capacidades que se han podido hacer en todo este tiempo, no solo con los estudiantes y las estudiantes, sino también con los profesionales de educación y las familias. No es una decisión que se pueda tomar a nivel general, porque cada localidad, cada escuela tiene su especificidad. Tiene que ver con las disposiciones edilicias, con los profesionales que trabajan en las escuelas, con las familias que tengan la posibilidad de llevar a los estudiantes a las escuelas o si usan el transporte público. Todas estas son variables que hay que considerar a la hora de volver a clases presenciales. Bueno, Lucy, la palabra de una especialista, pero además decíamos, todo esto se enmarca no solamente en los dichos de Sergio Massa, que tiene una hija que está en la secundaria y está terminando justamente este nivel, y también por eso debe pasar la preocupación o la identificación con lo que están viviendo muchos argentinos, sino también el ministro de Educación de la Nación, que dijo también en las últimas horas que no es necesario que salga la vacuna para volver a las aulas.